¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Espero que ya hasta este momento de la consagración todos estemos juiciosos haciendo las tareas. Es comprensible que algunas de las tareas que se han propuesto al final de cada capítulo todavía no se hayan hecho, pero anunciamos desde ya que cuando terminemos el curso, cada uno de los 33 capítulos, vamos a dedicar uno a repasar otra vez las tareas que nos han propuesto en cada uno de esos capítulos. Y las vamos a revisar y las que nos faltan las cumplimos. ¿Por qué digo esto? Porque ya estamos entrando al centro, ya hoy sí como la almendra, como la cereza del pastel, del sentido de esta consagración. Y es el capítulo de hoy. Entonces, para empezar este capítulo, nos vamos a insertar precisamente en el corazón amante de la Santísima Virgen María. Y como en ese corazón habita el Espíritu Santo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé las gracias necesarias para continuar con perseverancia, sin claudicar en este proceso. Algunas personas en la mitad del camino, pues suele suceder, se pueden retirar, se salen del chat, de pronto ven que esto es demasiado exigente o simplemente no les interesa o tienen otras devociones. Y eso es perfectamente comprensible, ¿no? Dios siembra en el corazón una espiritualidad. Y eso es una vocación, eso hace parte de la vocación espiritual que cada uno tiene. Hoy vamos a hablar del capítulo 24, es la lección número 24. Vamos a hablar de la verdadera devoción, vamos a hablar de la entrega y de la esclavitud. La esclavitud es el centro de la consagración a la Virgen. Y eso es lo que vamos a ver hoy, al final, como centro de la lección de hoy. Vamos a hablar de tres aspectos principales de la verdadera devoción, y estas ya son verdaderas. Ustedes recuerdan que hablamos nosotros ya de algunas falsas devociones, las recordarán, pero ya estamos hablando desde la verdadera devoción. Y tiene tres aspectos de la vida de un cristiano que quiere aproximarse a la Virgen. La primera es honrar a María y se le ve a ella como Madre de Dios. Se reconoce como Madre de Dios. Miren que hay unas personas que dicen que María no es Madre de Dios, que María es madre de la naturaleza humana, de Jesús, pero Jesús no se puede dividir, jamás lo ha hecho. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y también tiene un yo, una persona, y ese yo solamente es divino, pero todos cohabitan en el mismo ser, en la persona de Jesús. Luego, si Jesús es hombre verdadero y es verdadero Dios, María es madre de ese verdadero hombre y de ese verdadero Dios. Y en ese orden de ideas, María es madre de Dios. Entonces hay muchos cristianos que en una verdadera piedad reconocen a María como madre de Dios y la honran también. O sea, la quieren, la tienen en un sentido muy especial, la invocan de vez en cuando, no todos los días. Podemos poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, que es un poquito para explicar lo que estamos diciendo. Yo veía una película de un niño que estaba aprendiendo a tocar guitarra y el instructor le dijo, el día que no pienses en tu guitarra y te den deseos de cogerla y rasgar sus cuerdas,
de pronto ese día vas a descubrir que no es el instrumento tuyo, porque él estaba aprendiendo música y le fascinaba la música, pero estaba como descubriendo cuál era ese instrumento que lo iba a acompañar a lo largo de su vida musical, como ese compañero de viaje, en esa afición profunda que él tenía. Y él le dijo esa frase. Entonces, aquí la podemos empezar a aplicar. Hay personas que no todos los días piensan en la Virgen, pero sí todos los días piensan en el Espíritu Santo, o todos los días piensan en Jesús, o todos los días piensan en alguna devoción especial, algún santo que les ha hecho un favor o al cual se encomiendan con predilección. Pero bueno, en definitiva, pues es la primera aproximación, la primera de las devociones que podemos revisar. La segunda, hay personas que sí honran a la Virgen, la veneran, tienen en ella una estima, una confianza especial y una veneración particular, están en cofradías de la Virgen, en grupos marianos, oran el rosario y tienen un sentido cristiano en el sentido de esa búsqueda a Jesús a través del corazón de María. Pero les falta algo a esa devoción. Mire que de pronto, si decimos esto, nosotros nos podríamos reflejados en esta segunda devoción a la Virgen, que es verdadera. Yo sí lloro el rosario, yo voy a misa, al final de la misa, después de la comunión, yo le dirijo a ella una ferviente plegaria, me acuerdo de ella todos los días, la reconozco como Madre de Dios y Madre mía. Mire que aquí ya hay un plus, la reconozco como Madre mía, tengo una veneración especial. Pero, ¿qué nos faltaría ahí? Y es lo que vamos a ver en la tercera parte. Es la entrega total y absoluta. Y esa sería la tercera y verdadera devoción. Y es conocida y vivida por pocos. Aquí podemos hacer como un parafraseo de la frase: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Podríamos darle un poquito la vuelta a la frase y diremos: muchos son los llamados, pero pocos son los voluntarios que se quieren someter a esta tercera verdadera devoción. Y es una devoción que lleva a una disponibilidad absoluta, subrayado entre comillas y con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona, que no son todos y no son muchos, desafortunadamente, y el anhelo de San Luis María Tirguiñón de Montfort es que sean muchos, y por eso estamos haciendo este curso, pidiendo esa gracia, es que esas personas todo lo hacen por María, con María, en María y para María. Si ustedes se dan cuenta, las primeras las primeras tres, hacen parte de la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, dice el sacerdote. Y luego viene esa alabanza maravillosa, que es la más sublime de todas. Ninguna palabra humana, ningunos labios humanos pueden decir una alabanza más grande que esa, que la doxología. La dice el sacerdote, por eso todos nos callamos. En ese momento hay personas que en la misa la repiten. No, eso es una oración eminentemente sacerdotal en nombre de todo el pueblo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay alabanza más grande al Padre que la unidad de Jesús con el Espíritu Santo. Esa doxología es para el Padre. Y se está ofreciendo, o sea, lo principal es el sacrificio, que es en el momento de la elevación. Pero también parte principal de ese sacrificio es el ofrecimiento de ese sacrificio. Y esa es la doxología. Se está ofreciendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Todo su martirio, su derramamiento de sangre, toda su oblación. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, miren que es muy coincidente el que obra en esta tercera verdadera devoción. Cuando se hace todo por María, con María, en María, ya dentro de ella, y para María, toda nuestra vida se la estamos ofreciendo a ella. Y aquí es la verdadera devoción que queremos llegar. Y es de lo que se trata esta consagración. Miren que ya nos estamos aproximando a lo que ya anunciábamos, a la esclavitud. Y todo redunda en Jesús, ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la verdadera devoción que ya dijimos, recordemos las tres que acabamos de mencionar. Ahora vamos a hablar acerca de la entrega.
Mire que ya vamos dando un pasito más. ¿Cómo llegamos a esa verdadera devoción, que es la tercera que mencionábamos, que es una entrega total, absoluta? Entonces, primero, a través de la entrega. Entonces, entregar primero nuestro cuerpo, con todos sus órganos de los sentidos, internos, externos, con todas sus potencias, con todas sus habilidades, con todos sus miembros, o sea, todo mi cuerpo. Entonces, si yo le entrego el cuerpo a María, yo no le puedo entregar cualquier cosa dañada, desteñida, desleída. Yo tengo que entregar un cuerpo purificado. Entonces aquí tenemos que recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y un templo se mantiene aseado a través de los sacramentos. Entonces yo le entrego la pureza de mi cuerpo, también guardando la castidad y todos los mandamientos. Pero es que la pureza para la Virgen y para Dios es una virtud bien especial, con la humildad. Entregamos también nuestra alma. Ya hablamos en un capítulo específico de eso, el alma, que es lo que anima precisamente ese cuerpo. Y recordémoslo, está compuesto por los recuerdos, la imaginación, la fantasía, las sensaciones, los sentimientos, los instintos, las pasiones. Todo eso está en el alma. Entonces todo eso se lo empiezo a entregar a la Virgen. Cuando yo en definitiva, digamos, los sentimientos. Cuando yo le entrego esos sentimientos a la Virgen, cuando ella lo hace acopio de sí mismos esos sentimientos, o sea, ella los interioriza, me hace un intercambio amoroso, me presta los suyos. Entonces yo ya me empiezo a parecer un poquito a la Virgen. Si ustedes ven, por ejemplo, el comportamiento de niños que son adoptados con sus padres y posturas faciales, la gente dice, ese niño, aunque es adoptado, se parece mucho a los papás. Y parte de ese parecerse es porque ellos adoptan ciertos gestos por imitación, eso se llama la neurona espejo. Por imitación uno tiende a imitar. Digamos un ejemplo, en una novela alguien está llorando y es un momento culmen de la novela, algo especial y alguien la ha seguido y el protagonista que ha sido despreciado llora. Uno tiende a llorar con el protagonista, eso lo hace la neurona espejo. Cuando alguien se lastima con un cuchillo, con un martillo, uno como que siente ese dolor. En La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuando vemos los azotes, cuando vemos que lo clavan, esa escena escueta y dolorosa, uno ahí mismo se remece porque la neurona espejo es la que me lleva a sentir, porque como mi alma y mi cuerpo están fusionados. Entonces, en ese orden de ideas, los esposos también muchas veces se parecen. Tienen los mismos dichos, los mismos gestos, los mismos dejes. Cuando yo le entrego mis sentimientos a la Virgen y ella me presta los suyos, yo me empiezo a parecer a la Virgen en su forma de sentir, en su forma de pensar, en su imaginación, en su fantasía, en sus sensaciones, en sus pasiones, en sus instintos. Entonces, por eso la importancia de entregar el alma. Ahora, entregar los bienes exteriores, y esto sí nos cuesta un poquito, porque nosotros ¿de dónde venimos? Del barro, de la materia, el hombre, Adán. La mujer viene de algo más noble, viene de las entrañas de alguien ya creado, Adán, de su centro, de su costilla. La costilla representa no solamente una parte ósea, eso no es casualidad, sino el centro del ser de Adán. O sea, ya viene de algo un poquito más noble que el puro barro. Pero en definitiva venimos de la materia. Entonces tenemos la tendencia por la concupiscencia específicamente de los ojos. O sea, recordemos que hay tres: de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Específicamente de los ojos, tenemos la tendencia a poseer, ni siquiera a tener. Muchas veces trabajamos para tener algo, pero cuando lo tenemos, deseamos algo superior y menos noble, como lo decíamos. Y es poseerlo para mí y no compartirlo. Entonces, ahí es donde estamos instalados nosotros. Entonces, ¿qué nos pide esta consagración? Entregarle todo a la Virgen, las posesiones inclusive exteriores. Y entre más costosas sean y más nos cuesten entregar esas posesiones materiales, externas, hay más virtud en la entrega. Y la intención es dar lo que tuvimos en el pasado, lo que tenemos ahora en el presente y lo que tendremos como producto de pronto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Eso se lo vamos a entregar y ya lo vamos a ver, podemos preanunciarlo. Un esclavo no posee nada, todo se lo da a su amo. El amo es el que posee todo.
Entonces ya nos vamos aproximando al sentido de la esclavitud. Cada uno tiene sus apegos, todos los tenemos, algunos nos cuestan, yo tengo los míos y estamos en ese proceso. Entonces la invitación es a eso, a algún día ya desprendernos de todo. Alguien que quiero mucho, un santo sacerdote, monseñor, me contaba que él tenía bienes de fortuna en abundancia. Cuando llega a su conversión y se hace sacerdote, vende y regala todo. Y solo tenía 2 posesiones íntimas. Una, un rosario que su mamá siempre empuñó en sus manos y lo oró. Y el otro era un esfero de marca Montblanc. Y un sacerdote le dijo, a usted esas 2 posesiones son las únicas que lo tienen atado a las cosas materiales. Y pienso yo como el pajarito, ¿no? Un pajarito que tiene, alguna vez pusimos un ejemplo ya en unas lecciones pasadas, el pajarito que está con un hilo dental en su patica anudado y a una manija, por ejemplo, de una gaveta de un cajón. El pajarito no puede volar y lo que lo está atando es algo tan débil y tan frágil como un hilo dental, que los que son juiciosos en usar la seda dental, cuando hay puntos de contacto muy fuertes, se revienta. O sea, no es tan fuerte. Basta con cortarlo para que él pueda volar, pero esa cosa tan pequeña no lo deja volar. Entonces, en el desprendimiento, esas 2 cosas materiales que de pronto no tienen tanto valor material, pero sí en ese momento él la tenía como valor, digamos, espiritual o afectivo, era lo único que lo tenía atado. Y el padre le dijo, es más, después de ese consejo, ¿sabe qué? Yo no tengo esfero, ¿por qué no me lo regala? Y él sacó el esfero y le dio el Montblanc, que era de su papá. Y luego, sentada en una banca, en un parque, una señora muy humilde se le acercó y le dijo, ay, padrecito, ¿usted no tiene un rosario que me regale? Y él se metió la mano en el bolsillo, sacó el rosario de su mamá, se lo puso en su mano y le dijo, mire, consérvelo porque es muy especial. No le dijo nada más. Y ya, se desprendió de todo. De pronto, cada uno de nosotros tiene ese tipo de posesiones o algunas mucho más valiosas y que estamos conservando. Entonces, pidamos la gracia, porque todo es gracia para irnos desprendiendo. El problema no es tener, sino poseer. Él tenía varias cosas, pero poseía esos 2 objetos. Eso. Los tenía como posesión personal, objetos personales. Y se desprendió. También tenemos que desprendernos, entonces ya estamos haciendo entrega de nuestro cuerpo, hicimos entrega o queremos hacer la entrega de nuestra alma, de nuestros bienes exteriores, materiales, y ahora nuestros bienes espirituales. Recordemos que en el espíritu están esas 3 potencias maravillosas, el entendimiento, la memoria y la voluntad, y también el pensamiento. Eso está instalado en la parte espiritual. Y en la parte espiritual, cuando nosotros las entregamos, vemos que ahí ya tienen 3 valores. Específicamente ya en la vida espiritual tiene 3 valores. Un valor meritorio, un valor satisfactorio y un valor imperatorio. Entonces definamos cada uno. El valor meritorio es que todas las buenas obras que yo haga tienen un mérito en la tierra y un nivel de gloria más alto en el cielo. Todo lo bueno que yo haga en estado de gracia. Porque si yo he perdido la gracia y estoy en pecado, yo hago obras buenas, pero ya no tienen ese mismo mérito. Porque cuando yo hago ese mérito en estado de gracia, como lo hemos dicho, tenemos que dar ese salto rapidito, lo hacemos por amor a Dios y eso ya es caridad. Entonces yo tengo un mérito en la tierra y un nivel de gloria en el cielo. Si yo hago ese encuentro dentro de mis obras espirituales y habiendo entregado mi espíritu a la Virgen, tengo también ahí un valor que es satisfactorio, es decir, que empiezo a disminuir la pena temporal que me corresponde a mí por mis pecados. Todo pecado tiene una culpa y también tiene una pena temporal. Esa pena temporal es el purgatorio. Entonces empiezo a disminuir el purgatorio. Y también tiene un valor imperatorio, que quiere decir que nuestras buenas obras, vuelvo y lo repito, hechas en estado de gracia, alcanzan para mí nuevas gracias que me ayudan a crecer en la vida espiritual, que me vienen del cielo y son dadas por Dios. ¿Cuáles? Las que yo necesito. ¿Cuáles son las que yo necesito?
Dios es el que sabe. Ese es el punto. Dios sabe cuáles son las que yo necesito. Porque a veces yo pido gracias. Ay, Señor, yo quiero tener una gracia, voy a decir ya algo místicos, de visión o de interpretación o de lenguas o algo. Y Dios no me la comunica es porque en el ministerio que yo voy a ejercer como parte de ese cuerpo místico, yo no necesito eso porque si Él me lo da, de pronto puedo caer en soberbia espiritual. Por poner un ejemplo. En definitiva, Dios me da lo que yo necesito. Y ese es un valor imperatorio. Entonces, en el primer valor, en el mérito, yo todo esto se lo doy a la Virgen. Todos estos valores, cuando yo le he dado todas estas entregas que hemos hablado, del cuerpo, alma, espíritu, mis bienes exteriores, ella se hace custodia de toda esa entrega. Y todos esos valores ella también los pone como custodia. Y los comunica. ¿Qué es lo único que la Virgen no puede comunicar? Ni yo tampoco. Son los méritos. Los méritos son personales y se me aplican a mí los méritos. Mérito en la tierra y un nivel de gloria alto en el cielo. Eso es personal. El único que puede comunicar sus propios méritos directamente es Jesucristo. Por todos los méritos de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Y son los méritos que le comunicó a la Virgen. Jesús posee esos méritos porque Él es la deidad. O sea, por gracia especialísima, por naturaleza mejor, los posee. Y por gracia especialísima se los comunicó a la Virgen y también nos los comunica a través de ella. Y con predilección a través de ella. El principal de todos, el don del Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés tenemos que recordar, que eso no se dice mucho y hay que recordarlo. Cuando viene el Espíritu Santo como lengua de fuego, primero se posa sobre la Santísima Virgen María en Pentecostés y a través de ella, se distribuye hacia todos los que estaban en el cenáculo. El cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, en ejercicio pleno, patente, elocuente, evidente del Espíritu Santo en su acción en los demás, a través primero de la Virgen. Entonces, eso en cuanto a la comunicación de esos valores de los méritos. Nosotros cuando tenemos méritos no los podemos comunicar, pero sí podemos comunicar, y la Virgen lo hace por nosotros, los valores satisfactorios e imperatorios, porque yo puedo ofrecer mis propias acciones que tienen ese valor satisfactorio por las benditas almas del purgatorio. Recordemos que ellas son huérfanas muchas veces de oración y no tiene mérito su dolor. Dependen de la oración de los católicos, que somos los que creemos en las benditas almas del purgatorio. Y dentro de los católicos, un número bastante reducido que se acuerda de ellas. Entonces es un acto de piedad hermosísimo, ofrecer estos valores satisfactorios de nuestras buenas acciones por ellas. Y los valores imperatorios, esas gracias que nosotros podemos recibir por haber hecho una buena acción, también la podemos aplicar en la economía del ejercicio de la comunión de los santos. Orar por nuestros familiares, especialmente los que están alejados de Dios, para que ellos también reciban esas gracias. Y ahora sí, finalmente llegamos a la esclavitud. Entonces recordemos, hemos visto la verdadera devoción, que son 3, nos instalamos en la tercera, que es la entrega absoluta. La entrega, específicamente, la acabamos de revisar, entregar todo nuestro ser, todo nuestro yo. Y ahora vamos a la esclavitud, que es el centro de la consagración. Antes de entrar a decir nada de la esclavitud, les dejo esto como en el tintero, como entre paréntesis, como en el ambiente, para que nos vayamos sensibilizando. Ya tendremos aproximación más profunda a eso. Al final de la consagración nosotros vamos a conseguir adquirir una medalla de la Virgen de la Milagrosa, grande, que se vea. Y esa medalla va a ir anudada no con un lazo ni una tirita, sino con una cadena. Lo más importante, podríamos decir que es la medalla, pero es que una medalla la porta cualquiera, ¿sí o no? La compra uno, la manda a bendecir y la lleva. Tan importante como esa medalla es la cadena, porque es que la cadena tiene entre líneas un simbolismo, vamos a estar encadenados
como esclavos a la Virgen, a su corazón. Recordemos que cuando venían los esclavos de África, a ellos los encadenaban para que no emprendieran la fuga. Y esa cadena, esos cepos donde los ponían, esas bolas y grilletes eran los que los sostenían y les impedían huir. Pero el sentido específico es la cadena. Así como cuando estamos metidos en el pecado y en el mundo y alejados de Dios, estamos encadenados a Satanás. Aquí se rompe esa cadena, que es un acto de liberación, de emancipación, y amorosamente nos vamos a encadenar a la Virgen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a revisar. Y vamos a empezar un poquito a definir los términos. Hay dos modos de pertenecer a otra persona y depender absolutamente de su autoridad. Su autoridad, o sea, reconocemos en este momento la autoridad de otra persona. En este momento vamos a reconocer a la Virgen como reina. Y hay dos tipos de reinados. Hay un reinado constitucional, que lo erigen los congresos, y es un reinado de revista jet set, básicamente. Perdonen la expresión, pero para mi gusto eso es un reinado ridículo. Todo un pueblo sosteniendo la ¿cómo se dice? La holgazanería de toda una comunidad familiar que fue constituida reina por un Estado, por una constitución, y se han ido heredando ese mando constitucional. Y el pueblo trabaja y parte de lo que tributan va para ellos, para sostenerlos, para que vivan en sus palacios. Ese es un reinado constitucional. Pero hay otro reinado que es el reinado de poder, de mando, de autoridad. Y ese reinado lo tiene la Virgen. Pero miren la autoridad de la Virgen, mire cómo ella manda, cómo ella ordena, entre comillas. Les pongo un ejemplo como ella da su orden. Cuando dice, hijo, no tienen vino. Así ordena ella. Es una orden amorosa, que siempre lo decimos, que acaricia el corazón de Jesús y él simplemente no puede decir que no. O, como dice un amigo nuestro, le dice a Jesús, o Jesús le dice a María en ese momento, imposible, madre, decirte que no. Muy bonito. Ese es el mando de la Virgen y es un mando de poder, de autoridad amorosa, que cuando uno recibe esa orden, uno no puede tener otra opción que agachar la cabeza, cerrar los labios, abrir el corazón y decirle, sí, madre, por ti lo haré. Entonces, para depender de una autoridad hay dos opciones, o ser siervo o ser esclavo, es decir, criado o esclavo, para entender un poquito más la palabra siervo. El criado va a trabajar por un tiempo determinado y un salario, o sea, el criado es asalariado, él trabaja por su paga. Y cuando llegue el momento y sienta que cumple su ciclo o que le sale una oferta mejor, renuncia y se va a otro puesto. O sea, él no está atornillado a ese cargo. Él está ejerciendo su labor por una paga. Sí está prestando un servicio, pero también tiene un interés personal. En cambio, el esclavo trabaja para toda la vida sin pretender recompensa alguna. Él simplemente se da. Hay tres clases de esclavitud. Hay una clase de esclavitud que es la natural y todos la tenemos. Todas las criaturas del mundo tenemos esa esclavitud natural. ¿Se acuerdan que en algún pasaje del Evangelio dice en el Nuevo Testamento, del Señor es toda la tierra y cuanto la llena? Toda es toda, incluyéndonos a nosotros. Entonces la gente, aún sin darse cuenta, es esclava naturalmente de Dios, porque es criatura. Hay otra esclavitud que es forzada, que esa la tienen los demonios y las personas que están condenadas. A ellas son esclavos del infierno, del pecado, y es forzada por la sentencia divina en el juicio particular. Y hay una esclavitud que es voluntaria, y es la esclavitud que han tenido los justos y los santos. Y es la esclavitud
a la que nos está proponiendo San Luis María Griñón de Montfort como parte de esta consagración total a Jesús por María. Entonces, pues, sigamos profundizando un poquito en esas diferencias entre esclavo y el criado. El criado no entrega todo. El criado tiene posesiones, cosas personales, tiene posesiones y las guarda en su mesita de noche, son de él. Nadie mete la mano ahí, no lo entrega todo. En cambio, el esclavo se entrega totalmente, y no solamente él, sino lo que posee, ya lo vimos. El criado exige retribución por su servicio, el esclavo no exige a cambio nada. El criado pretende abandonar a su patrón en algún momento. El esclavo no tiene derecho a abandonar a su patrón porque él mismo renunció a ese derecho. El criado ve a su patrón, o mejor, el patrón no tiene ningún derecho de vida o muerte sobre un criado, pero en cambio, por el contrario, el esclavo sí ve que su patrón tiene sobre sí mismo un derecho de vida o muerte. Y San Luis María es bien escueto a veces cuando pone ejemplos, ya lo veíamos la vez pasada. Y aquí dice, un patrón puede matar a su caballo si ya no le sirve más, y bien podría matar a su esclavo, tiene derecho de la vida y de la muerte sobre su esclavo. El criado está en un servicio, ya lo dijimos, temporal, y en cambio el esclavo tiene un servicio que es permanente. Y ese servicio no solamente va a ser aquí en la tierra, sino también en el cielo. Vamos a ser esclavos de la esclava. Entonces, no hay nada entre dos hombres que te haga pertenecer más a el otro que la esclavitud. Repitámoslo. No hay nada que nos haga pertenecer más a otra persona que la esclavitud. Entonces, cuando somos esclavos de la Santísima Virgen María, le pertenecemos absolutamente a ella. Miren que la Virgen se hizo esclava. He aquí la esclava del Señor. Cuando le pidieron ese sí, que lo pronunciara. Cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús también dio ejemplo, se hizo esclavo. Él siendo rey, se hizo esclavo. Y lo demuestra la forma en cómo lavó los pies a sus discípulos. Ya lo vimos, adoptó una postura de esclavo cuando se ciñó, que es la palabra que lo pone en evidencia, se ciñó una toalla en la cintura y se puso a lavar los pies. Y recordémoslo, es que es bueno recordarlo, eso no lo hacían ni siquiera los discípulos con su rabí, con su maestro. Cuando ellos escogían a esas personas elegidas, ellos los servían de comer, de alimento, medicina, todo. Lo único que no hacían, lo hacían todo por su rabí. Lo único que no hacían era lavarle los pies. Ni siquiera Abraham, cuando invitó a Dios a su casa y le puso una ponchera, le lavó los pies, recordémoslo. Se lo puso para que Dios se los lavara. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos en una postura de esclavo. Y la otra actitud es la muerte escandalosa de la cruz, una muerte de esclavo, una muerte en la que morían en la cruz, morían los malditos. Miren hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros. O sea, Dios no solamente predicó con palabras, sino que predicó con sus actos. Y aquí está la esclavitud, la importancia. La Virgen la adoptó, Jesús la adoptó y nos invitan amorosamente a que nosotros la adoptemos. Mire que en el Antiguo Testamento el apóstol se honraba de llamarse servidor de Jesucristo. Esa palabra antes no era la que equivalía a esclavo, porque no había otra. Allá no se tenía el concepto de criado. Habían dos tipos de esclavitud, o el esclavo o el liberto. La persona que libre y voluntariamente servía, pero no era esclava. El esclavo era de las comunidades más bajas y estaba bajo el dominio, obviamente, de su amo. Pero ya el Concilio de Trento nos lo puntualizó. Ellos ya como eso que está entre líneas y la palabra servidor significa esclavitud. No, ya el manto de duda nos la quita el Concilio de Trento cuando lo llama Mancipia Christi, o sea, esclavos de Cristo. Realmente nosotros somos eso, y lo puntualiza, vuelvo y lo digo, el Concilio de Trento. Antes del bautismo, nosotros éramos esclavos del demonio, y después del bautismo, somos esclavos de Cristo. Ya lo vimos, está consignado. Todo lo que hay en la tierra le posee a Él. Entonces somos esclavos
sin darnos cuenta. Y qué bueno que con estas lecciones nos estamos dando cuenta que lo somos, porque ya la voluntad empieza a colaborar con la gracia. Miren esta frase que dicen los santos: todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia. Dicen estos santos: por consiguiente, según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, o sea, Jesús y María, porque Jesús se lo confirió a María, entonces tienen el mismo querer y poder, también nosotros, los súbditos, seremos de ellos dos súbditos, servidores y esclavos. Si ambos tienen ese poder y ese querer y ese mando, nosotros a la vez somos esclavos, servidores y siervos de Jesús y de María. María no es como las demás criaturas, que cuando nosotros empezamos a apegarnos a ellas nos vamos dando cuenta que esas criaturas nos van alejando de Dios. En la imitación de Cristo dice que, en uno de los pasajes dice que tenemos en el camino de ascenso en la vida espiritual que ir independizándonos del afecto de las criaturas y del apego a ellas, para tener todo nuestro afecto y nuestro apego, entre comillas, solo a Dios. Cuando nos independizamos del afecto de las criaturas, nos unimos a Dios. Lo que más nos impide recibir la celestial consolación es la tardanza en recurrir a la oración, porque antes de dirigirle una ferviente plegaria a nuestro Señor, buscamos muchos consuelos y distracciones, apegos a las criaturas, como para reforzar un poquito lo anterior. Pero cuando nos apegamos a la Virgen, que es criatura, la criatura por excelencia, no sucede eso. Porque la Virgen tiene un movimiento y es una inclinación permanente, y es la de unirnos a Dios. Y también a su vez, Jesús tiene una viva inclinación, y es que nosotros nos acerquemos a Él y vayamos a Él por medio de María. Miren esas dos inclinaciones. La de la Virgen, la de unirnos a Jesús. O sea, no estamos en competencia, volvemos y lo decimos. No estamos poniendo a competir al uno y al otro. Honrar a la Virgen no es deshonrar a Jesús, nunca, todo lo contrario. Entonces, la inclinación de la Virgen, unirnos a Jesús, y la inclinación viva de Jesús es que constantemente nosotros nos acerquemos a Él, pero a través de su madre. Otra vez se pone la palestra el cuarto mandamiento, honrarla a través de esta práctica. Entonces, si de honrar se trata, pues se honra y agrada a un rey cuando uno se hace esclavo de su reina, amorosa y voluntariamente. El rey no se va a poner, digamos, celoso. Antes se le honra al rey cuando amorosamente le servimos a su reina, porque la ama. Si los hombres y los demonios, entonces, ya para terminar, dos pensamientos. Miren este: si los hombres y los demonios tienen sus esclavos voluntarios, que los hay, y en abundancia en este mundo corrompido hoy en día, como lo vemos, ¿no lo ha de tener con mayor razón María? Por supuesto que sí, por eso estamos haciendo esta consagración. Y en ese orden de ideas, ella debería tener tanto súbditos y esclavos como criaturas hay en la tierra. No se merece menos. Ojalá que esta consagración que estamos haciendo acá y que tantas otras personas replican en YouTube y en las redes sociales, salga un puñado de hombres valientes, generosos y amorosos que atiendan este llamado de Jesús, ser esclavos de la esclava de Jesús. Con eso terminamos esta lección número 24 y nos queda la tarea. La tarea va a tocar que la hagamos en un momentico porque va a ser difícil que la cumplan, porque la tarea es hacer el examen mariano. Hacer el examen mariano. Pero como no sabemos qué es, pues está consignado en estas líneas, entonces, si me lo permiten, lo podemos hacer en este momento y así vamos dando cumplimiento a esta tarea. De hecho, lo deberíamos hacer diariamente. Un consagrado a la Virgen debería hacer antes de acostarse este examen mariano. Vamos a hacer estos postulados que les avanzo, son 22.
Vamos en orden. Al despertar, ha sido mi primer pensamiento para María. Me he levantado con prontitud para obsequiar a la Santísima Virgen este sacrificio. He participado en la misa y he comulgado en unión de María. En mis ocupaciones, ¿cuántas veces he pensado como lo haría María para imitarla? Me he negado muchas veces a mi propia voluntad y a mi propio amor para darle gusto a María. ¿Me he atrevido a negarle alguna cosa a mi madre, aunque me costara mucho? ¿He hecho hoy con fervor alguna penitencia o mortificación para obsequiar a la Santísima Virgen? ¿He renovado la presencia de Dios y de la Virgen en mi vida este día? ¿He hecho la visita diaria al Santísimo y a María? ¿He rezado devotamente el Santo Rosario? ¿Hice bien la meditación en compañía de la Santísima Virgen? ¿He hecho bien la lectura espiritual dedicándosela antes a la Virgen? ¿He llevado con exactitud el examen particular de mi conciencia? ¿He sido fiel a mi distribución del tiempo pensando que así agradaba más a mi madre? ¿Me he ejercitado en la obediencia ciega a mis superiores y en especial a mi confesor, oyendo su voz como si fuera la de la Virgen? ¿He hecho hoy algo por adelantar en la vida mariana y vivir mejor la santa esclavitud? ¿Me he acordado de las almas de los infieles y he hecho algo por ellas pensando que también son hijos de la Virgen? ¿Cómo he cumplido hoy los propósitos de los santos ejercicios? ¿He cumplido bien con las obligaciones de mi estado a imitación de la Santísima Virgen? ¿He faltado en pensamientos, palabras u obras a la virtud de la pureza tan querida por mi madre? ¿Mis conversaciones han sido modestas y caritativas como eran las de la Virgen? Y finalmente, al acostarme, me duermo en brazos de María y besando el crucifijo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.